Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para este domingo 24 de marzo, que está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. Y dice lo siguiente: En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo acabaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Pues bien, este evangelio es muy impresionante porque habla de catástrofes, ¿no? La sangre de los Galileos que Pilato mezcló con sus sacrificios. La situación de aquellos sobre quienes cayó una torre. Catástrofes ha habido en la historia de la época de Jesús, catástrofes suceden hoy. Catástrofes aéreas, accidentes, dificultades en países, en comunidades. Y siempre uno se puede hacer la pregunta, que de alguna manera es natural: ¿esto por qué pasa? ¿Por qué les pasa a ellos y por qué no me pasa a mí? ¿Será que en ese lugar donde sucedió o a esas personas a las que les ocurrió han hecho algo malo? ¿Se portaron mal? ¿Tenían un secreto guardado extraño? ¿Estaban haciendo cosas que no eran buenas y por tanto les pasó esto? Siempre cabe esa interpretación, ¿no? Un poco de una especie de justicia terrena, ¿no? Como dicen en los videos de YouTube, de karma instantáneo, ¿no? Entonces le pasó esto y se la están cobrando. Y resulta que no. Aquí dice claramente el Señor: no piensen que la gente que le pasan cosas de estas es porque es peor que otras. O sea, en el fondo, no pienses que si a ti no te pasa nada, que si no te ha dado cáncer, que si no se ha muerto un ser querido, o si tienes la situación económica más bien resuelta, significa que eres una maravilla. Eso es lo que dice el Señor, y es bastante fuerte, ¿no? Os digo que ellos no eran peores, aquellos que sufrieron las catástrofes, y si ustedes no se convierten, perecerán lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdad de las cosas? Pues la verdad de las cosas es que hay alguien que no ha permitido que nuestros pecados nos caigan encima, por decirlo de ese modo. Y por eso Jesús agrega una parábola, la parábola de este viñador que tenía una higuera en su viña. Esto es muy interesante, ¿no? La viña es donde se cultivan las uvas, y sin embargo la higuera es un árbol distinto de aquel, ¿no? Un árbol muy singular. Y lo tenía allí en medio de ese contexto, y así nos podemos sentir nosotros, ¿no? Mi vida es singular, mi vida es distinta, mi vida no es igual a la de los demás. Y entonces, en ese contexto, este viñador empieza a cultivar la higuera, pero no da fruto. No da fruto. Entonces, ¿cuál es la tentación o el pensamiento más natural? No, pues córtela y siembre más uvas o haga otra cosa, como un campesino. Si el potrero, si el terreno no me sirve para este cultivo, pues lo cambio y pongo otro. Lo que no sirve, que no estorbe. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Dice que el viñador, sin embargo, le dice como al dueño del terreno, o sea, es más o menos el viñador, ¿quién es? Jesucristo, le dice a Dios Padre: no la cortes todavía, espera un poco. Por eso en el credo decimos que Cristo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. No porque el Padre sea malo y Cristo sea bueno y de alguna manera haya una especie de pugna, sino porque la verdad es que muchas veces tú y yo no hacemos nada, no servimos para mucho. No damos el fruto que deberíamos dar, el fruto de amar al otro, de tener verdaderamente un encuentro con el Señor, de servicio, de santidad. Y sin embargo, Dios, digamos que lo que confluye allí no es tanto un Dios malo, que sería el Padre, y uno bueno, que sería Jesucristo, sino dos aspectos que están íntimamente relacionados en Dios, que son la justicia y la misericordia. Por un lado, la figura del Padre sería: esto no es justo. Si este no sirve para nada, démosle oportunidad a otro.
Este no puede estar aquí calentando puesto, no puede estar quitándole el oxígeno a los que lo necesitan, por decirlo de algún modo. Es una justicia razonable. Y sin embargo, el otro aspecto que también está en el interior de Dios es la misericordia. Hombre, sí, no ha dado fruto, pero puede que mañana se convierta. Ese es el amor que Dios te tiene a ti y que me tiene a mí. Que ha visto que no hemos dado los frutos, que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y sin embargo, dice, déjala todavía este año. Y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Ese es el amor de Jesucristo por ti y por mí. Uno, que siendo verdad que no merecemos nada, que deberíamos ser arrancados, sin embargo dice, espera un poquito, de pronto el otro año da fruto. Ese es el amor de Dios, que te tiene paciencia, que me la tiene a mí, y que encima nos manifiesta estos cuidados. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, le ayudaré, le permitiré que crezca y que dé fruto. Por eso es tan importante este evangelio en la Cuaresma, porque el Señor nos está diciendo, hombre, ánimo, de una vez por todas. ¿Cómo salir de la postración, de la esterilidad, del no dar fruto? Yo lo concretaría en dos cosas. Una, no dejar para después, de una vez por todas, no procrastinar, no aplazar más. ¿Qué tienes en tu corazón que sabes que el Señor te está pidiendo y lo estás aplazando? Ese ir a reconciliarte con alguien de tu familia, ir a decirle te quiero, ir a darle un abrazo, de una vez por todas hacer ese trámite, esa gestión que tienes pendiente, de una vez por todas poner la cara ante un problema que has venido, del cual has venido escapando, no dejar para después. Y la segunda, no tratar mal a los otros. La caridad, la conversión de una vez por todas. Esto es fundamental. Que el Señor nos ayude. Pensemos, pidámosle al Espíritu Santo, ¿qué cosa concreta debo hacer de una vez por todas para dar fruto? Para que realmente se vea en mi vida una realidad que ayude a los demás y que no simplemente esté yo ocupando puesto, por decirlo de algún modo. Pidámosle al Señor que nos conceda la conversión definitiva en esta Cuaresma. Un fuerte abrazo para todos y que el Señor nos ayude con su palabra.